Gracias, William. Muy buenos días. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa mañana. Un sol nos viene bien a todos. Vitamina, dicen los entendidos. Pero antes de que caliente mucho ya no vamos a estar en casa seguramente, ¿verdad? Muy bien, queridos amigos y hermanos, en esta mañana también siempre es oportuno, por supuesto, la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a tener un texto para meditar brevemente y después vamos a tener el bautismo. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante, un texto conocido por muchos. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Versículo 31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Así está el relato bíblico que vamos a meditar en esta mañana brevemente, pero antes queremos orar y pedir un poco la ayuda y la bendición del Señor por su palabra. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias en esta mañana preciosa. Estamos delante de ti, Señor. Estamos leyendo tu palabra, queremos ser enseñados por ti. Que tu Espíritu pueda hablar a cada uno de nosotros, a nuestras necesidades. Tanta necesidad tenemos de ti, Señor. Llénanos, háblanos, enséñanos en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el texto bíblico, el relato que acabamos de leer, menciona a dos personas. Y queremos en esta mañana centrarnos en una, en el etíope. Etiopía, según la geografía, queda en África, a unos 4.500 más o menos de Jerusalén, casi 7 horas de vuelo en este tiempo aproximadamente. O sea que
Este hombre cruzó toda una región, un continente a otro. ¿Para qué? Dice, y había venido para adorar en Jerusalén. Un etíope, dice, funcionario de la reina Candace. Candace sería un título como faraón y como César en otros reinos. En Etiopía era una reina, la reina Candace, y este hombre era su funcionario. Es más, era el tesorero que se quedó a cuidar y que era directamente el que administraba los bienes de la reina. Este hombre era una persona importante, indudablemente, porque vino en carro. Y en aquel tiempo aquellos que venían en carro y se iban en carro tenían que ser personas especiales de mucho poder económico. Y acá vemos a este hombre, dice, funcionario de la reina Candace de Etiopía, el cual estaba, dice, sobre todos sus tesoros. Y el relato bíblico dice, volvía sentado en su carro este hombre. Es interesante porque vamos a ver a través del relato y la historia que vamos a contar que este hombre, un gentil converso no judío, había conocido, había escuchado de Dios y había venido a adorar a ese Dios sin conocerle bien, como acá vamos a ver. Y él volvía leyendo un texto bíblico en Isaías, dice la palabra. Realmente era un rollo, en ese tiempo no había la Biblia, como en este momento todos podemos acceder a una Biblia, incluso de muchos idiomas. En fin, nosotros los paraguayos tenemos el privilegio de hablar en 2 idiomas y conocer al Señor, y otros hablan inglés y otros idiomas. En fin, tenemos textos bíblicos por todos lados. En aquel tiempo era un privilegio. El hombre estaba leyendo, dice la palabra de Dios. Y ahí comienza la historia de este etíope que buscaba a Dios. Podemos decir así, un hombre que buscaba a Dios. Este hombre etíope que buscaba a Dios, dice la palabra, en primer lugar, estaba leyendo su palabra. Sí, mis amigos, sí, mis hermanos, leer la palabra de Dios, la Biblia, es el único texto que tenemos acá en este tiempo que podemos leer con el autor estando delante de nosotros o con nosotros mismos. Porque cuando leemos con detenimiento, cuando leemos realmente queriendo saber, el Señor está con nosotros. Su autor está con nosotros. Tantas bondades, tantas virtudes, bendiciones tiene la palabra de Dios. Es la voz de Dios. Dios dejó un prospecto para que nosotros los hombres sepamos cómo vivir, sepamos quiénes somos, sepamos de dónde venimos y a dónde vamos. Así esto está todo en la palabra de Dios. Sí, mis hermanos, cuando leemos los salmos, uno se queda realmente impresionado de la verdad. Los salmos habla que esta Biblia, que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, alegra el corazón, consuela en este tiempo que necesitamos realmente el consuelo, el angapj que habla el guaraní. ¿Cuánto han quedado sin familia, sin dinero, sin esperanza? La Biblia tiene la respuesta. Y por sobre todas las cosas, dice, permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y por si faltara una virtud en este texto precioso, dice los Salmos del el capítulo 19, todo lo que ahí hay es verdad, es fiable, es fiel, se puede confiar enteramente. Esa es la palabra de Dios. Y este hombre gentil africano venía y leía, y por supuesto el texto bíblico nos dice que no entendía mucho. ¿Y entiendes lo que lees?, le dice Felipe. ¿Cómo podré si alguien no me hiciera entender?
Y ahí el relato bíblico dice que él estaba leyendo acerca del profeta Isaías. Isaías era un hombre de Dios, profeta elegido por Dios. Era un evangelista, por decir así, del Antiguo Testamento que anunciaba a Cristo. Y a propósito, Isaías dice acá el texto, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila. Estaba hablando de la maravillosa persona del Señor Jesucristo. Estaba hablando del siervo sufriente. Estaba hablando del Hijo, del Mesías, del escogido, que estaba viniendo al mundo, dejando la gloria, dejando la comunión con el Padre, dice la palabra de Dios, para venir a este mundo, a buscarle al etíope, a Felipe y a cada uno de nosotros, y a llevarnos a Dios, dice San Pedro. Estaba leyendo el etíope este texto y no entendía el evangelio, el cordero mudo que se ofreció en sacrificio a su Padre. Y era el único sacrificio que pudo satisfacer las demandas del Padre para que vos y yo estemos a cuenta con Dios, para que vos y yo estemos salvos. Porque dice la palabra de Dios que hemos pecado, nos hemos apartado, hemos ido lejos, estamos separados de Dios. Y ese cordero que estaba hablando Isaías era el que se ofreció voluntariamente. Y él dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Dice después él mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Y vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que vos y yo, por eso vino el Señor. Por eso vino el Cordero y se ofreció por nosotros. Así dice la palabra de Dios. Y por supuesto, este es el evangelio de Jesús que dice el versículo 31. Este es el mensaje. Estas son las buenas nuevas para vos y para mí. En aquel tiempo y ahora, y hasta que Él regrese a llevarnos, o hasta que nosotros vayamos a su presencia. Se está predicando, se está anunciando. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, y este pasaje no entendía. Muchos no entienden hoy. Porque esto ha de se ha de discernir espiritualmente, dice la palabra de Dios. Pero en esta mañana estamos anunciando, estamos hablando, estamos aclarando en el Señor, en el Espíritu, estas verdades eternas. Así dice la palabra del Señor. Ahora, el etíope escuchó atentamente y estaba volviendo. Estaba regresando a Etiopía para nuevamente cumplir sus funciones de funcionario y decir, sí señora, sí su majestad. Indudablemente que era un hombre de talla intachable porque tenía una función, tenía un cargo altísimo. Pero él no quería regresar solamente con eso, sino quería regresar con más. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nada puede llenar, ni el dinero, ni la posesión, ni ninguna otra cosa, sino la palabra de Dios y Dios mismo en nuestras vidas, como este amigo, como este africano, como este etíope. Entonces, eso estaba leyendo. Y en segundo lugar, este hombre que buscaba a Dios, no solamente buscó a Dios, sino que en segundo lugar, este hombre creyó la palabra de Dios. Creyó la palabra de Dios. Mi amigo, mi amiga, mis hermanos, la palabra de Dios, como dijimos, tiene tantas bendiciones, tiene tantas bondades. Pero por sobre todas las cosas, la palabra de Dios dice, el que cree, al creyente en su palabra, en esta verdad, tiene vida eterna. Convierte el alma. Salvación, mis queridos hermanos. Si creemos,
de todo corazón como creyó este etíope. Si crees de todo corazón, le dice Felipe. Sí, Señor, creo de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios. No solamente leyó, porque mucho podemos leer para informarnos. Mucho podemos leer para saber y para que la gente diga que nosotros somos instruidos. Y está bien, pero para acá. El segundo paso es creer. Leer para ser sabio. Creer para ser salvo. El segundo paso importante. Él creyó, sí cree. Lo más maravilloso entonces de la obra de Dios es la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? San Pablo dice en Efesios, porque estábamos sin Cristo. Estabais sin Cristo, alejados, ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios y sin esperanza. Esa era la condición tuya y la condición mía. Nosotros con nuestros pecados, con nuestras faltas, con nuestros yerros, dice el profeta, hicimos un murallón tan alto que nos separó de Dios. Estabais sin Cristo, alejados, sin Dios y sin esperanza. Pero hay una esperanza. El Señor Jesucristo mismo dijo, mas a todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, todos somos hijos de Dios por creación. Podemos decir, pero para la salvación necesitamos creer. Necesitamos aceptar al Señor, su obra maravillosa que hizo en la cruz del Calvario por vos y por mí. La última palabra que dijo en la cruz Cristo fue, consumado es. Tetelestai, apeopama, he pagado completamente la cuenta tuya y mía. Estamos delante del Señor, sin culpa, sin pena, sin condenación, si creemos en el Señor Jesucristo. De eso se trata la salvación, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Y nuestra historia del etíope y de Felipe tiene un final feliz, como estas historias que contamos a nuestros hijos. Las historias que terminan en finales felices, es hermoso. Porque este etíope, este hombre, este converso, este gentil africano que vino de tan lejos, fue realmente salvo. Porque no solamente leyó la palabra, sino creyó la palabra, como dice el texto. Tengo un texto para leerles en esta mañana con relación a la fe. Dice el apóstol Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Remombe uramon de yururu pi Jesucristo de yaraja. Aregüero viáramo. Después ahí te voy ve Jesucristo. Ereje. Hañanderuete omoingo ve hagüey supe. Omanova kwa putewi. Upei sharamo. Reyes salvata. Dice el precioso guaraní. Que estamos predicando en el interior a los indígenas y a cualquiera que lee y escucha. Para que entienda que creer en el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, en su obra maravillosa, tiene un resultado precioso, un final feliz. La salvación, mis queridos hermanos. Muchos de nosotros nos quedamos fuertes y con vidas en este tiempo tan largo de la pandemia. Por la misericordia de Dios, siempre digo. Y a los creyentes, a mis amigos los creyentes, les digo esto y voy a repetir. Si te quedaste y si el Señor te dejó terminar este tiempo, sano y salvo, tiene un propósito. Vivir una vida santa, vivir una vida acorde a la palabra de Dios.
vivir una vida como dice el texto bíblico. Y a mi amigo que no le conoce a Cristo es para que le conozca a Cristo. Para que entienda que somos una vida efímera. Estamos un paso, dice el texto, de la eternidad. Y esa eternidad sin Cristo es terrible, mis queridos amigos. Esa eternidad sin Cristo es condenación, es infierno, es sin esperanza, es esperar todos los días sin que nunca va a venir alguien a rescatarte. Esa es la condenación que queda para los que no creen en Cristo. Dice la palabra de Dios. Pero el final de nuestro amigo etíope era otra cosa. Él creyó. Y finalmente, para terminar en esta mañana, no solamente el etíope leyó y creyó, sino que dice acá el texto 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. No solamente leyó, creyó, sino este etíope estaba en condiciones de vivir la palabra de Dios, de hacer como dice el texto bíblico. Y a propósito de bautismo en esta mañana, Matías, Richa y Aldo hoy van a pasar por las aguas del bautismo. El bautismo, ellos hicieron confesión de fe, de creer en Cristo como el etíope. ¿Crees de todo corazón? Sí creo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? El bautismo, ¿qué significa? ¿Qué representa? Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, sencillamente podemos decir para concluir en esta mañana que Dios mandó a su Hijo, nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, a morir en nuestro lugar. Esto significa que cuando el Señor Jesús dice, murió en la cruz, realmente morimos también nosotros. Él murió representándonos y así a los ojos de Dios se llevó a cabo la sentencia divina sobre nuestra naturaleza pecaminosa y vil. En la cruz Cristo llevó y crucificó y mató. Y cuando Cristo murió en la cruz, el creyente en Él también murió su naturaleza pecaminosa, vil y corrompida. Y así como Cristo fue bautizado en la muerte, Dios considera, así como Cristo fue bautizado en la muerte, todos los que creen en el Señor, en el Hijo, dice la palabra de Dios, fue bautizado en la misma muerte. Dice Romanos capítulo 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El bautismo es sencillamente identificarnos con el Señor Jesús. Es anunciar públicamente que cuando murió el Señor, también nosotros morimos con Él. La sumersión, el ñapumí, es realmente un símbolo de la muerte de Cristo y de su sepultura, y también juntamente nosotros con Él. Ese es el bautismo. Y como decíamos, es sencillamente tanto Matías, tanto Richard como Aldo van a identificarse públicamente con el Señor y van a tener como testigos a cada uno de nosotros de su profesión de fe, como dice el texto, para vivir una vida nueva, una vida ya no para el pecado, como dice la palabra de Dios, porque Cristo, cuando murió, crucificó ese viejo hombre. El Señor bendiga su palabra, mis queridos amigos, mis queridos hermanos.
La historia termina diciendo que este etíope siguió su camino, pero hay una frase que me encanta y dice, siguió su camino gozoso. Habla del gozo. Y terminamos con esto. Sí, el que lee la palabra, el que cree la palabra y el que vive la palabra tiene un gozo interior. Y ya no depende de Felipe, ni de ningún predicador, ni de ningún pastor, sino depende del Señor. Su gozo viene de adentro, porque adentro está su Señor, su Salvador. Y ese etíope siguió gozoso su camino. Y en esta mañana nos gustaría de corazón que cada uno de ustedes puedan seguir su camino gozoso, como dice la palabra del Señor. Vamos a orar y entonces después tenemos la parte del bautismo propiamente que tenemos en esta mañana. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque nos permites compartir este tiempo precioso. Primero, Señor, en tu palabra que es verdad, tu palabra que nos convierte, tu palabra que nos cambia, Señor, y que hace tanto bien. Pero por sobre todas las cosas venimos en esta mañana a ver, Señor, el testimonio de 3 jóvenes preciosos, llenos de futuro, de vida, que quieren vivir una vida para ti, Señor. Bendice a cada uno de ellos, bendice a sus padres, a sus amigos, a sus parientes, todo, y bendícenos a nosotros. Te alabamos en esta mañana y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén, amén. Muchas gracias, el Señor les bendiga. William.